Pues Cris, ¿cómo estás? Bienvenida a Mentes Extraordinarias. Oye, pues muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí contigo para pues conversar y platicar y compartirte. Claro, fíjate que todos los episodios comenzamos con una pregunta y es, en la vida de toda persona con una gran trayectoria, siempre hay una decisión que marca un antes y un después en el giro de su vida. ¿Cuál es esa decisión que tomaste tú que dio por completo un switch a tu vida? Híjole, una sola. Fíjate que yo creo que, bueno, son muchos momentos, ¿no? Okay. Pero yo creo que la decisión más importante, yo creo que fue voltearme a ver. Okay. O sea, creo que, y darme valor. O sea, y eso es creo que una decisión. Porque siempre como que las decisiones pensamos que son hacia afuera. Sí. Pero esta es una decisión verdaderamente importante que tomamos para nosotros, que es totalmente hacia adentro. Yeah. Y yo creo que cuando realmente decidí valorarme y quererme y verme, fue cuando realmente empecé a crecer en todos sentidos. ¿Cómo uno puede voltear a verse? O sea, ¿cuándo es el momento adecuado cuando alguien tiene que voltear a verse? Pues yo creo que deberían de enseñarnos a voltearnos a ver desde que nacemos. El problema es que, pues la verdad, creo que la educación está muy enfocada al hacer en vez de al ser. Creo que cuando nos damos cuenta de eso, sí, es ya cuando somos demasiado conscientes. Pero yo creo que eso podría cambiar si nos ayudan a enfocarnos en nosotros un poquito más. Porque, ¿sabes? Hay un paradigma por ahí que el voltearte a ver y poner tus necesidades como en primer lugar es una sensación como de egoísmo. Yeah. Y creo que no es así, creo que es al revés, porque en la medida en la que más te valoras, más te ves, más te aprecias, creo que te vuelves menos egoísta. O sea, puedes ver que tú vales, pero porque tú te sientes valioso, entonces le das valor a los demás. Entonces es más bien al revés. Yo creo que nos deberían de enseñar desde pequeños a valorarnos, a vernos, a tomarnos en cuenta. Y bueno, si no, pues en la medida en la que te vas dando cuenta quién eres y qué quieres en la vida, creo que es importante. ¿Qué estaba pasando por tu vida cuando decidiste, chin, me tengo que voltear a ver, tengo que ver por mí? Fíjate que yo tuve una niñez un poco complicada porque mi mamá murió cuando yo era muy niña. Okay. Y yo creo que desde los, ¿qué te diré? No sé, como desde los 15 años, yeah, estuve como en esta búsqueda, ¿no? Pero la búsqueda siempre fue afuera. O sea, es decir, ¿qué herramienta me puede ayudar? ¿Qué psicólogo me puede ayudar a sentirme mejor? ¿Qué estrategia me puede ayudar? Pero cuando realmente me volteé a ver, no lo vas a creer, pero yo creo que fue después de los 40 años. 40 años. Ya habiendo tenido hijos, teniendo un matrimonio maravilloso, o sea, que realmente te das un espacio y dices, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Yeah. No con los hijos, no con el trabajo, no con lo profesional, sino contigo genuinamente. ¿Qué era esa búsqueda que tanto ansiabas encontrar o buscar? Fíjate que era una búsqueda de sentido. Yeah. Porque como vi la muerte de frente tan pequeña, como que este miedo a decir a dónde vamos, quiénes somos, por qué pasan las cosas. Muchas preguntas me hice, como por ejemplo, ¿por qué las cosas malas le pasan a gente buena? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido? ¿No? O sea, todas esas preguntas, ¿qué quiero? ¿No? ¿Quién soy? ¿Para qué vine? Claro. Y yo creo que esas preguntas, írtelas respondiendo poco a poco, le van dando un sentido genuino a tu vida. Y cuando encuentras eso, cuando encuentras quién eres y quién quieres llegar a ser, sí, pero no desde el lado profesional, sino desde el lado humano, entonces todo se empieza a acomodar. ¿Cómo uno puede dividir esa parte? Porque a veces muchas personas se sienten muy identificadas con quién son por cuánto generan, por el puesto que tienen, por el ámbito laboral en el que están. ¿Cómo divides ese espacio? Yo creo que es más bien cómo te sientes. O sea, hay personas que ganan mucho dinero, que son muy exitosos profesionales, pero no se sienten bien, no se sienten plenos, no sienten que están como trascendiendo más allá del dinero del trabajo. Yeah. Pero sin embargo hay personas que ganan mucho dinero y que son muy exitosas profesionalmente y que se sienten muy bien.
Entonces la pregunta no es, ¿qué estás haciendo? Sino realmente cómo te sientes y quién eres, qué estás aportando, si realmente esta sensación de trascendencia y de llenado de sentido de vida realmente está resonando contigo. Entonces, no tiene que ver únicamente con que hagas mucho dinero y lo satanizamos a veces, ¿no? Yo no estoy peleada con eso, al contrario, yo creo que la abundancia es un reflejo también de esta manera de sentir. Pero hay veces que sí tienes mucho dinero, sí tienes mucho trabajo, sí tienes muchos retos, pero no te sientes bien. Yo creo que ese es un gran parámetro. ¿A qué crees que se deba que los humanos persigan mucho normalmente el tener y nunca el sentirse bien o estar bien con uno mismo? Pues yo creo que lo que pasa es que, pues qué bonito es tener, ¿no? O sea, se siente rico tener, o sea, claro que nos gusta experimentar cosas lindas a través de eso y pues obviamente si tienes más dinero tienes más oportunidades de hacer eso, pero y no está mal. Yo creo que parte de venir a este mundo a experimentar es sentir ese placer de vivir cosas nuevas, diferentes, que bueno, finalmente una buena economía te las puede proporcionar. Y no con eso quiero decir que si no la tienes no lo puedas experimentar, pero sí definitivamente creo que el dinero te da ciertas libertades y ciertas experiencias. Pero creo que es más allá de eso, ¿no? Ya. Más allá del dinero, más allá del éxito profesional, es como esta sensación de que verdaderamente lo que vienes a hacer está resonando contigo y te está haciendo sentir bien. ¿Cómo uno puede darse cuenta de que no se está sintiendo bien con ellos? Pues yo creo que escuchándote, a veces vivimos tan rápido que confundimos esta parte placentera de los retos, de la competencia, del dinero, o sea, de lo que te genera placer, sí, a lo que te genera esta sensación de paz. Es como si te sintieras realmente satisfecho y lleno cuando haces algo. Yeah. Hay veces que haces un trabajo y dices, wow, ya lo logré, lo hice bien, estoy enfocada en eso y salió bien. Pero hay cosas que haces que verdaderamente te hacen sentir una sensación de plenitud que es hasta inexplicable, va más allá de esta sensación placentera del momento. ¿Qué era eso que tú hacías que te hacía sentir o te hace sentir en plena paz contigo? Mira, para mí hay varias cosas, pero una de las que me fascina es poder transmitir herramientas que ayuden a otro ser humano a sentirse bien. O sea, para mí, mi camino ha sido descubrir herramientas en desarrollo personal que me ayuden a mí a sentirme bien, que me ayuden a mí a darme como dirección hacia dónde voy, pero sobre todo que ayude a otros también a sentirse bien, ¿no? Si es generar abundancia, si es generar una relación buena de pareja, una relación buena con los hijos, tener más amistades, crecer profesionalmente o incluso sentirte tú bien para que todo eso funcione. Eso es lo que a mí me llena el alma. O sea, cada vez que yo doy una terapia, cada vez que yo doy una conferencia, cada vez que doy un curso, cada vez que alguien se me acerca para preguntarme algo, eso es lo que a mí me llena el alma. Ya, ¿te adentras en el mundo del desarrollo personal una vez que empiezas a voltearte a ver o desde tiempo atrás? Yo creo que no, yo creo que primero me volteé a ver, o sea, primero porque lo hice desde muy chica, no sé por qué siempre me gustaron como las cosas profundas. Yo tenía pláticas con mis amigos y mis amigas desde la secundaria y siempre buscaba los que eran más profundos, ¿no? O sea, me gustaba profundizar en los temas en general, sí. Pero y después yo entro al desarrollo humano por una red de mercadeo que se llama Amway de México. Yo estaba como vendedora de jabones literal. Okay. Y me encanta decirlo porque fue una escuela que me enseñó muchísimas cosas. Y a partir de ahí, lo que más me gustaba era el sistema de capacitación en desarrollo personal. Y me metí durísimo y ahí es donde realmente empiezo a encontrar mi vocación. Compartes un poquito que tienes experiencia o tienes muchas herramientas a la mano que te ayudan a uno a pulirse como persona y cada vez poder elevar mejor su desarrollo personal en cierto punto. Pero antes de adentrarnos en eso, ¿qué es para ti el desarrollo personal? Para mí el desarrollo personal es un camino que tiene una infinidad de calles, ¿no? Claro. Donde tú puedes llegar a solucionar situaciones
y a sentirte mejor. Eso es para mí. El desarrollo personal es constante. Para mí es una manera de vivir. Claro. Pero yo soy muy intensa y a mí todo me gusta, o sea, me gusta como analizarlo, como estar ahí presente viéndolo, pero la verdad es que el desarrollo personal es muy lindo porque lo puedes tomar como en muchos niveles para muchas cosas, ¿no? Pero para mí sí es un camino para encontrarte tú contigo. Ya, y ese camino, ¿cuándo es el momento adecuado para adentrarte en él? Hoy. Siempre. O sea, para mí es que mira, yo llevo muchos años haciéndolo y si yo pudiera transformar las cosas, por ejemplo, en la educación de los niños, lo haría desde pequeños. O sea, el hecho de que tú, y si tú vives así, o sea, si tú vives viéndote y transformándote, porque nunca somos producto terminado, es una transformación continua. Pero si tú vives viéndote a ti, eres mejor maestro, eres mejor padre, eres mejor amigo, eres mejor pareja, eres simple y sencillamente un mejor ser humano. Entonces, en la medida en la que te das cuenta, pues haces cosas y se va transformando tu corazón y eso se convierte en un hábito. Yeah. Entonces, sinceramente, pues para mí es una manera de vivir, pero yo creo que la mejor, pues es cuando te llega. Siempre cuando necesitas algo, ya sea dinero, pareja, lo que sea, finalmente te terminas volteándote a ver. Yeah. Porque la respuesta siempre está dentro de uno, no está fuera. A veces uno solamente se tiene que hacer la pregunta y él mismo la va a poder contestar. Depende de qué tanto ruido tengas para hablarte contigo. Yeah. Yo creo que si realmente te escuchas... A ver, los seres humanos venimos con el paquete completo a esta tierra. O sea, tenemos todo para ser felices, para saber qué queremos, para sacar nuestra mejor versión. Vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo muchas cosas, pero el paquete genuino, esencial, lo traemos todo. Pero a veces no lo usamos porque no lo sabemos, o no lo escuchamos, o no queremos darnos cuenta. Ya, ese paquete ¿qué incluye? Pues incluye la intuición, incluye el conocerte, ¿no? O sea, el escucharte, por ejemplo. Mira, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Vas a comer a casa de alguien y de repente se te puede antojar muchísimo, pero algo dentro de ti te dice, no te lo comas. No te lo comas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te va a caer bien, porque a lo mejor en ese momento no es para ti, por la razón que sea. Y no lo comemos. ¿Por qué? Porque es casa de la abuelita y entonces la abuelita se va a sentir mal, porque se me antojó muchísimo, aunque hay algo dentro de mí que dice, no, mejor ahorita no, porque traigo un montón de broncas y quiero a lo mejor suplirlas con algún comfort food o algo así, pero internamente sabes lo que debes hacer. Claro. Y no lo escuchamos. Yeah. En ese sentido, yo creo que en la vida siempre hay señales. Por ejemplo, no entres a ese trabajo o salte de ese trabajo o no hagas una relación con tal persona o haz una relación con tal persona, ¿no? Y no nos escuchamos. Ya, ¿cómo uno puede estar abierto a esas señales? Porque al final termina siendo en cierto punto la intuición, pero también son señales que uno va viendo y a veces las personas están cegadas a verlas, ¿no? Sí, nos cegamos a verlas porque normalmente creo que en el ser humano existen varias cosas fundamentales que tomar en cuenta. La primera es que somos un cuerpo, somos ego, sí. Somos espíritu, somos muchas facetas, ¿no? Claro. Y hay veces que es importante escuchar al ego, hay veces que es importante escuchar al alma, hay veces que es importante escuchar al corazón, pero el aprender a decir, hoy quiero escuchar esto y no quiero hay veces que hay que escuchar a la mente y hay veces que no. Sí. Hay veces que en situaciones muy estresantes, yo me acuerdo cuando a mi esposo le dio cáncer y tenía tanto miedo, tanto miedo, de verdad me hablaba y le hablaba a mi mente y le decía, en este momento tú no puedes entrar, no puedes estar aquí, no puedes decirme todos los escenarios fatídicos o malos que se pueden presentar, porque yo necesitaba estar concentrada en ayudarlo a él a superar la crisis. Entonces, yo creo que lo bonito es entender que somos todo eso y cuando conocemos todo eso, sabemos cuándo dejar entrar uno y cuándo dejar entrar el otro.
Claro. ¿Cómo diferenciar y saber cuándo te está hablando cada parte? Fíjate que la mente te habla normalmente cuando te quiere prevenir de algo. Cuando es como una señal de alarma, pon atención, etcétera. El alma o la corazonada o la intuición no te habla desde el miedo, te habla desde el amor, te habla desde la paz, te habla desde esta sensación de todo está bien y todo puede estar bien y tú puedes elegir. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar esta capacidad de saber quién te está hablando, o cuando te está hablando el corazón, incluso cuando te está hablando este instinto hasta sexual, ¿no? Sí. O sea, hay veces que el corazón te dice sí o no, y el instinto sexual y la hormona te dice, pero por supuesto que sí, ¿no? Sí. Entonces, aprender a saber quién te está hablando es mágico. Claro. Y todo eso lo traemos integrado, pero no sabemos escucharlo. No nos enseñaron a escuchar. Para mí era lo mismo escuchar a la mente que a la intuición, y yo tenía esa duda. Yo decía, ¿cómo sé cuando algo te está diciendo no tomes ese camino, pero desde el amor, o no tomes ese camino desde el miedo? Porque a veces ese camino es el que te conviene, pero no lo tomas porque es desde el miedo, porque la mente está panicada que tienes que hacer ciertas cosas que a lo mejor nunca has hecho. Claro. Entonces, por eso es que la verdad diseñé un sistema que se llama Fit Mental. Okay. Fit Mental es una metodología que yo uso para mí, para trabajar conmigo, digamos, desde 3 áreas: subconsciente, consciente y supraconsciente. Okay. Y estas 3 áreas abarcan todo esto que te estoy comentando, pero de una manera un poquito más estructurada, y entonces una cosa te lleva a otra, y entonces empiezas a conocerte mejor y empiezas a vivir mejor desde tu propia sabiduría. Ya. Lo que viene siendo la subconsciente vendría siendo algo como el yo interno, y la supraconsciente vendría siendo algo más como el yo superior. Sí, mira, el subconsciente son todos los programas adquiridos desde que estamos en el vientre materno. Sí. En realidad este programa se viene desarrollando toda la vida, pero cuando realmente está más intenso es de la concepción a los 7 años. Yeah. Porque el cerebro de un bebé o de un niño chiquito normalmente está en ondas teta. Entonces, tú no le puedes pedir a un niño chiquito sentarte con él a los 2 años y decirle, mira, mijito, no puedes agarrar el fuego porque fíjate que el fuego quema, y entonces, no. O sea, los niños chiquitos aprenden, absorben todo lo que está a su alrededor a través de estas ondas cerebrales y a partir de la experiencia. El neocórtex no entra. Entonces, estamos generando un programa que ese programa, vamos a suponer, hay un niño chiquito y en su familia está habiendo un problema de salud de los padres. Yeah. No te vas a sentar a decir, no te preocupes, fíjate que tu papá está enfermo, pero vamos a ir al hospital y lo vamos a curar. Lo que él absorbe es la energía y la sensación de todos los demás, de estrés, de angustia, de preocupación, y entonces él hace sus propias conclusiones. Este programa nos influye toda la vida. Claro. Este programa es donde se alojan las creencias limitantes que ni siquiera nos damos cuenta que son. Entonces, cuando tú trabajas la mente subconsciente, que solamente se puede trabajar a través de 2 cosas: en un estado hipnótico o a partir de repetición. Sí. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, cuando tú descubres cuáles son tus creencias limitantes y empiezas a trabajar el subconsciente a partir de hipnosis y repetición, tú puedes reprogramar tu mente. Claro. Entonces, todo esto de no me gusta el dinero, o no puedo generar dinero, o no soy suficiente, o todas esas cosas que nos compramos de niños, que de adulto tú dices, ay no, pues claro que quiero tener abundancia y ser rico y ganar dinero. Pero hay algo ahí, una creencia que no te permite desarrollar lo que tú quieres. Yeah. Entonces, la mente constantemente está o en estado de hipnosis todos los días cuando tú te vas a dormir o cuando te estás levantando. Y ahí es donde puedes meter un sistema de autohipnosis, es maravilloso. Todas las mañanas o todas las noches simplemente pones el cassette, y como el niño chiquito que no sabe lo que está sucediendo afuera, pero que lo percibe, ahí vas a reprogramar tu mente. Claro. La mente consciente, pues es
como que la más trabajada, ¿no? O sea, a partir de muchas herramientas, es desde descargas emocionales, darme cuenta, psicología, todo tipo de psicología, donde yo me doy cuenta cuáles son mis actitudes que no me gustan y cómo las transformo, y a través de la conducta, o sea, es lo que más hemos trabajado. Sí, si nos regresamos un poquito a la mente Sí. subconsciente, Sí. ¿cómo sería la vida de alguien ideal? O sea, ¿cómo unos padres deberían de criar a alguien de los 0 a los 7 años para que tenga una mente subconsciente bien programada? Sinceramente, no existe. Ya. Porque tendríamos que dejar de ser seres humanos. A ver, influye que vivas en una familia funcional donde los papás se quieran, donde sean conscientes, donde... Por supuesto que sí. Sí. Pero de todas maneras, pues vas a tener tus propias limitaciones. Tú imagínate, vives en una familia donde los papás se quieren, donde todo es aparente o armonía, ¿no? Pero suceden cosas, como por ejemplo, a lo mejor se enferma el papá y el bebé absorbe esta angustia, este nerviosismo. Eso no lo puedes controlar. Claro. Eso es el día a día, eso es la experiencia, eso es lo que vivimos. Ahora, sí hay manera de educar mejor a los hijos y tener un ambiente mejor, claro, ¿no? O sea, tratas de que los niños no tengan afecciones. No es lo mismo vivir en una familia donde se quieren y se respetan y se hablan bien, a vivir en una familia donde todo el tiempo se están gritando y golpeando, Claro. ¿no? Pero sería imposible, o sea, tener un sistema totalmente sin ningún tipo de creencias limitante, pues es parte de la vida, ¿no? Sí. Al final, por ejemplo, el tipo de hipnosis y repeticiones que funcionan para poder reprogramar el subconsciente vienen siendo repeticiones con base en afirmaciones, ¿o cómo lo describirías tú estas repeticiones? Sí, tienen que ser afirmaciones y eso es sabido en positivo y en presente. Claro. ¿Por qué? Porque la mente así aprende. Si yo te digo, por ejemplo, no pienses en un elefante rosa, no vayas a pensar en un elefante rosa, tu mente ya hizo una imagen de un elefante rosa. Sí. Entonces, es por eso, no es porque sea mágico, simplemente porque la mente trabaja a partir de imágenes. Entonces, es importante que si tú quieres decir, quieres bajar de peso, digas, soy delgado, ¿no? Sí. En vez de voy a ser delgado, porque si tú dices voy a ser delgado en algún futuro, dice ok, pero no es ahora. Que es este gran poder que tiene la palabra yo soy. Exacto. Y el yo soy tiene un poder maravilloso a nivel lingüístico, pero también a nivel espiritual. Claro, que al final significa yo soy, significa Dios, ¿no? Así Entonces es. se hace la conexión entre ambos. Entonces cuando tú dices yo soy espiritual, supongamos, estás comentando, o sea, al final yo soy Dios espiritual, ¿no? Lo que pasa es que el yo soy es como una máxima donde te das cuenta quién eres y el Sí. valor que tienes y de dónde vienes. Entonces, ese poder, cuando tú realmente te das cuenta, y esto sí es una creencia personal, que eres parte de este Dios, Sí. pues entonces, si lo consideras como una persona infinita, ilimitada, amorosa, pues eso es lo que tú finalmente también eres, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tiene muchas connotaciones, pero desde una forma muy práctica, la mente y la mente subconsciente aprende así. Entonces, trabajar la mente de una manera en positivo y en presente es una cosa, es mágico, de verdad. Claro. No tiene que ver, hoy es ciencia, ¿no? Pero sí es mágico en el sentido que si tú te imaginas que crees que no puedes hacer algo, ¿te imaginas qué bonito poder reprogramar tu mente todos los días de una manera muy sencilla para que poco a poco te vayas convenciendo a ti mismo y cambiando ese programa de que sí lo puedes hacer? Claro, ¿cuál fue esta experiencia que te pasó en donde dijiste, porque siempre hay una experiencia en donde las repeticiones o afirmaciones o lo que quieres atraer sucede y ahí es cuando empiezas, sí es verdad, de aquí soy, le das turbo? Mira, te voy a decir, a nosotros nos pasó, ¿por qué digo nosotros? Porque fue una experiencia que tuvimos mi esposo y yo cuando yo descubrí este poder de la manifestación que hoy la he estudiado desde una visión científica, de alguna manera hablándolo, pero sí lo experimenté antes. Yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo el negocio de Amway siempre nos decían que recortáramos, ¿no? Recortes de cosas. Sí. Y lo pusiéramos donde lo veíamos todos los días. Entonces, pues queríamos un coche, ¿no? Y entonces, claro, recortamos
era un Golf de exportación verde con quemacocos, ya sabes, recortas, sí, ¿no? Y en aquel entonces, la verdad, nomás nos alcanzaba para un bochito. No sé si tú ya sepas qué es un bochito, pero claro, un coche muy sencillo, ¿no? Y lo pusimos en el refrigerador. Y estuvo ahí, yo no sé, probablemente 6 meses, no, ni sé cuánto, ¿no? Y un día que ya teníamos como nuestros ahorros para comprar ese bochito, le hablamos al tío de Raúl, que en aquel entonces era dueño de una agencia de Volkswagen en México, en Puebla. Y entonces le dijimos, oye, pues fíjate que queremos un coche, el más barato, el que salga más barato. Ah, sí. Y el tío nos dijo, ¿sabes qué? Déjame buscarte a ver qué tengo. Sí. Y resulta que una semana después le habla a Raúl y le dice, oye, tengo un coche que es un coche demo. Lo usaron durante, no sé, a lo mejor 4 meses para llevar a los clientes a ver el coche, pero pues como ya no lo pueden vender como nuevo y está prácticamente nuevo, te ofrezco ese. En vez del bocho, te mando este. Y pues Raúl dijo, pues el que sea, mándamelo, ¿no? Pues era mejor que el que íbamos a comprar. Y cuando llegó el coche a mi casa, era exactamente el mismo coche de la foto, pero idéntico. Era un Golf verde de exportación. Yo me acuerdo que los dos estábamos parados y viendo el coche y no lo podíamos creer. Ahí fue donde realmente mi creencia de la manifestación cambió por completo. Ahí fue donde empezó el camino de decir, aquí tiene que haber algo más. No puede ser nada más pegar algo y decir que es como la varita mágica, ¿no? Sí, ¿cómo describirías esta? Porque al final para muchos puede sonar magia, pero para otros puede sonar como un estilo de vida. ¿Cómo describirías el poder de la ley de la atracción a través de la subconsciente, ¿no? Yo creo que la ley de la atracción tiene muchas aristas. Yo la verdad es que la he estudiado muchísimo. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que con decir afirmaciones es suficiente para que tú atraigas algo. Y lo que pasa es que no atraes lo que dices, sino en lo que te conviertes. Claro. Cuando tú verdaderamente crees que puedes alcanzar algo, cuando tú realmente te crees merecedor de algo, pero no es que por el simple hecho de decir, a veces le damos el poder a la afirmación, como si la afirmación fuera la mágica. Claro. No, lo que hace la afirmación es que te transforma a ti, es que a través de tu mente subconsciente y a través del trabajo que tú hagas para convertirte en eso, entonces sí atraes lo que verdaderamente eres. Claro. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Sí. Entonces, si tú quieres abundancia, pues definitivamente lo que tienes que hacer es convertirte en una persona abundante. Y planearlo, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto muchos casos en donde te piden que, si, no sé, en este caso quieres un coche nuevo, que dejes un espacio libre en tu cochera para que cuando llegue ese coche esté ahí, ¿no? Por ejemplo, veía ayer un video de Jordi Rosado en donde le preguntaban que quién era la persona más famosa que tenía en sus contactos. Y decía Julia Roberts. Y le dicen, ¿en serio? Y cuando le enseña, le dice, sí, todavía no tengo su número, pero lo voy a tener. Wow, entonces para mí fue como que interesante, porque a veces dicen, si quieres ropa nueva, tienes que tirar la ropa que ya no te sirve para poder atraer ropa nueva. Y ¿sabes qué? Yo creo que lo importante de todas esas prácticas es que verdaderamente te sientas que puedes ser, que sí puedes ser. O sea, que sí puedes tener ese espacio, que sí puedes convivir con ese tipo de personas, que te sientas suficientemente X, ¿no? A lo mejor famoso, porque dependiendo del área en la que te muevas. Sí. Pero que sientas que eso realmente puede ser para ti. O sea, lo importante del trabajo, cuando menos desde el desarrollo personal, no es la magia que sucede en la afirmación, no es la magia que sucede en la pócima que hiciste, que trajiste, es lo que sucede dentro de ti. ¿Por qué muchas personas les funciona? Es decir, que la pócima mágica para no sé qué, porque realmente están convencidos que eso es lo que va a transformar y eso es lo que necesitan para hacerlo, para conseguir lo que sea que ellos quieran. Claro. Entonces yo creo que más bien ese es el trabajo, el creértela. A veces sucede mucho en cuanto a la limitante mental. Justo estoy leyendo un libro que se llama El poder de la mente subconsciente. Ay, buenísimo. Se me olvidó el autor, pero... Ahorita te digo, es un doctor en psicología, ahorita te digo. Sí, había una parte en donde narra que tenía una alumna que tenía mucha limitante mental en cuanto al dinero. Y ve una maleta de estas que valen un chorrotal de dólares y la quería comprar y dijo, no, pero pues no me alcanza.
Y en eso se acordó de un tip que él había dado y decía, lo compro en mi mente, lo compro de manera mental. Exacto. No lo rechazo, lo compro mentalmente. Y se va. Y en la noche el novio le regaló la misma maleta. Entonces para mí eso a mí se me hace bien interesante. Es que es muy interesante. A ver, esa es la parte, digamos, del subconsciente y del consciente. O sea, creértela y sentir que está ese espacio disponible, que verdaderamente te lo mereces, ¿no? En todos sentidos y hablando metafóricamente hablando. Pero luego viene la parte del supraconsciente. Y el supraconsciente tiene mucho que ver con todo lo que tiene que hoy ver con la energía, la física cuántica, las frecuencias en las que nos envolvemos. Es decir, no solamente somos cuerpo, somos emoción, somos mente, pero también somos energía. Sí. Y cuando comenzamos a entender que la energía también, dependiendo de la vibración que tienes, también juega a tu favor, entonces empiezas a poner atención en herramientas energéticas también. Claro. Por ejemplo, el tapping. El tapping es una herramienta energética. Es una herramienta física porque estás haciendo pequeños golpes. ¿Qué es el tapping? El tapping se llama EFT. Es una herramienta que te ayuda a partir de ciertos golpecitos, por ejemplo, en la frente, en la sien, en el labio, en el cuerpo. Son ciertos puntos donde tú desbloqueas ciertas energías y ciertos pensamientos para irlos transformando. Entonces, lo que haces es que a partir de ciertos movimientos y ciertos golpes, tú transformas lo que tú quieres a través de estos movimientos. Y entonces, por ejemplo, tú dices, para bajar el nivel de estrés es una maravilla. Okay. Entonces, tú empiezas y dices, a pesar de que estoy estresada, me quiero y me acepto incondicionalmente. Y entonces estoy estresada, me estoy sintiendo muy temerosa, el avión se va a estrellar si estás en un avión. Y entonces empiezas a tocar ciertos puntos que ya están, como ya están por el cuerpo humano. Ajá. Predispuestos para cambiar. Pero son ciertos puntos que ya están hechos, ¿no? Ya. Que te aprendes que son muy sencillos. Y entonces es como una capa de cebolla. Estás como quitando la cebolla y estás transformando los pensamientos, transformando el programa, y no solamente a nivel físico, sino también a nivel energético. Ya. O hay otra que es una preciosidad que se llama Psyche. Psyche es una herramienta también que lo que hace es que equilibra los dos hemisferios y los une a través de movimientos y a través de ciertos ejercicios para erradicar las creencias limitantes. Es una cosa espectacular. ¿Cómo vendría siendo la estructura o la herramienta? Por ejemplo, si tú tienes una creencia, vamos a suponer que alguien que quiera bajar de peso dice, mi metabolismo funciona correctamente. Sí. Entonces haces los protocolos, son 3 o 4 protocolos, los más sencillos, ¿no? Porque luego se empieza a hacer cada vez más, un poquito más profundo, pero muy sencillo, donde a partir de ciertos movimientos cruzas las manos, cruzas los pies y te lleva, alguien que está capacitado en Psyche, te lleva a quitar las creencias limitantes y es súper rápido, muy rápido. De hecho, por ejemplo, el doctor Bruce Lipton, que escribió el libro de la biología de la creencia, él dice que a partir del Psyche es como él quita sus creencias limitantes para poder publicar un libro que iba más allá de la ciencia y del ámbito científico. Él tenía que quitarse esas creencias limitantes porque le daba terror publicar un libro así donde los científicos todavía no estaban 100% de acuerdo. Yeah. Y es de verdad una estrategia que yo he estado estudiando por el último año espectacular. Okay. Entonces, cuando tú utilizas también la parte energética, porque hoy sabemos que somos energía, claro. Entonces, si tú también utilizas tu parte energética, son herramientas que te pueden ayudar a transformarte mucho más rápido. Ya. Lo que viene siendo el tema de la supraconsciente, ¿cómo lo explicarías? Para mí el supraconsciente es esta parte sabia, es esta parte energética y espiritual que tenemos todos los seres humanos, que se conecta con la energía del universo. Ya. Puede ser Dios,
puedes llamarle Dios, puedes llamarle universo, puedes llamarle Buda, puedes llamarle como quieras, pero es esta sabiduría, es esta conexión donde el ser humano sabe que somos esta energía con un cuerpo y no un cuerpo con un espíritu. Entonces, es donde realmente tienes que callar la mente, es donde tienes que aprender a conocerte genuinamente, es donde la intuición se va desarrollando, es donde empiezas a leer las señales, es donde utilizas herramientas que probablemente muchas veces ni entiendas, ¿no? Claro. Porque es como el celular, tú usas el celular y no sabes cómo es que hicieron todas las cosas para que el celular funcionara. Lo mismo pasa con la psicología energética. Usa ciertas cosas que están conectando tu energía con la energía que necesitas en ese momento, limpiar tus chakras, hay muchísimas cosas que puedes hacer. En cuanto al tema de la supraconsciente, ¿para qué te sirve desarrollarla? Porque yo creo, y esa es otra vez una creencia personal, que es el hilo más rápido para conseguir que tu conciencia se expanda, que adquieras lo que necesitas y que lo hagas sin tanto sufrimiento y tanto dolor. Es la parte que cuando verdaderamente conectas con eso y lo haces, y es un ejercicio igual, o sea, tienes que practicar, es dar resultados inmediatos. Yo he visto gente que practica meditación o algunas prácticas de la psicología energética donde hay remisiones espontáneas, donde se curan de cualquier enfermedad inmediatamente. Yo creo que la supraconsciencia cada vez se va a ir desarrollando mucho más, vamos a ser mucho más conscientes, vamos a creer más en eso, porque hoy hay mucho miedo de creer en eso o simplemente a lo mejor tabús o mitos y también mucha charlatanería. Sí. Pero cuando tú realmente te conectas con esta parte del supraconsciente, que es esta energía que todos somos, son estrategias muy rápidas, no hay tanto sufrimiento, no hay tanta resistencia, es más rápido porque como dice el doctor Joe Dispenza, pues la energía se mueve mucho más rápido que la materia. Claro. No tienes que materializar todo tan lento. Entonces, para mí es una herramienta muy rápida, muy bonita, muy, hasta, ¿sabes? Como te da emoción descubrirla, porque dices, wow, ¿no? O sea, esto fue muy rápido, yo me tardé 10 años en terapia psicológica y esto a lo mejor en 3 sesiones de algo se acabó el problema, se acabó el sufrimiento, se acabó, y eso a mí me parece muy, muy emocionante. Cuando dices que tienes este programa que se llama Fit Mental, ¿sí? Y que manejan la subconsciente, el consciente y supraconsciente, ¿qué es lo que desarrollan o cómo profundizas o cómo funciona todo? Mira, en este momento estamos desarrollando cursos en línea, cursos presenciales, está por salir yo creo que a final de año el libro que se llama Fit Mental, pero ¿qué es prácticamente? Es entender que el ser humano no solamente es a través del consciente como puede solucionar sus situaciones personales. Yeah. Porque a mí lo que me llamaba mucho la atención es que ¿cuántas veces no has ido a la terapia 1, a la terapia 2, has luchado de todas las maneras posibles por solucionar algo que simple y sencillamente no puedes? Okay. Y esto puede ser o porque haya algo en el subconsciente que no te permite, alguna creencia que todavía no has podido transformar, o a lo mejor hay algo en el supraconsciente que todavía no conectas para que eso suceda, okay, para que eso se transforme. Entonces, para mí, digamos que esta metodología es un compendio de muchas herramientas que yo he utilizado para mí, yeah, que han funcionado para mí, para otras personas, pero sobre todo para tener una guía y de decir, claro, o sea, yo ya hice descargas emocionales toda la vida, yo ya saqué la emoción, ya ni siquiera lloro, ya no, pero no puedo con esta situación, ¿no? Entonces, es como una visión más integral, donde en todo este programa trabajas mente, emoción, es mental, emocional, física, energética, espiritual y social. Yeah. Y somos todo eso, ¿no? Entonces, socialmente a lo mejor estás trabajando el consciente, energéticamente a lo mejor estás trabajando el supraconsciente, físicamente pues obviamente depende de muchas cosas. Entonces, ir hilando todos esos puntos. ¿No te ha pasado que a veces
cuando somos demasiado mentales, trabajamos, ¿no? La mente y cambiar los pensamientos y no ser tan negativos y todas, pero cuando se trata de lo energético, lo espiritual o a veces lo emocional, ni lo hemos tocado. Sí. O hay personas que son muy emocionales y han trabajado en la inteligencia emocional, descarga de emociones, saben cómo se sienten y por qué, y a lo mejor a nivel físico, simple y sencillamente no han trabajado nada. Entonces esta parte holística, poder tener un balance. Poder tener un balance y poder entender, o sea, pues ya le trabajé, ya le pedaleé muchísimo por aquí, ahora necesito ver otros horizontes, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tú consideras que todo ser humano debería, más bien, por qué todo ser humano debería adentrarse en esto? Pues porque la verdad yo creo, soy una firme convencida que venimos a este mundo a disfrutar, a experimentar. A ver, eso no implica que no haya situaciones que vamos a tener que sobrellevar y sobrepasar, y hay muerte, y hay desprendimiento, y hay enfermedad, y existen problemas, y eso existe, es el día a día. Sí. Pero ya eso existe afuera, pero cuando tú adentro tienes una fortaleza personal para sobrellevar las situaciones que nos van a ir sucediendo, eso sí tienes la elección de cómo lo vas a pasar. Pero si el problema te llega antes de que tú te hayas preparado un poquito, pues a lo mejor te agarra como medio desbalanceado. Cuando la situación llega y tú ya tienes una preparación para solventar ese y otras cosas, entonces lo pasas de una manera mucho más sencilla, mucho más agradable, le encuentras un sentido. Ya no empiezas a preguntar por qué a mí, sino para qué a mí. ¿Qué aprendí? ¿Qué me transformó? ¿Qué me ayudó? Y es como, otra vez, tu conciencia se expande y entonces vives desde un lugar mucho más significativo. Ya. ¿Cuáles son esos hábitos que están en tu día a día que no pueden faltar para poder mantener en sí una conciencia en todos los niveles balanceada? Yo creo que de las principales, la mía es la meditación. Okay. Yo creo que para mí meditar es como lavarme los dientes. Absolutamente todos los días de mi vida medito antes de levantarme. Y es... puede ser pequeña, grande, ¿No te quedas dormida? Guiada. No, ya no me quedo dormida. Hay veces sí, pero también hay veces que si te quedas dormida necesitabas quedarte dormida, ¿no? O sea, no me estresa, pero sí alcanzo a meditar y después me quedo dormida porque es una sensación tan agradable cuando estás contigo y no existe el problema, no existe la preocupación, no existe la angustia, y estás solo contigo disfrutando eso y conectando con esta parte amorosa e increíble y de paz. O sea, es algo que ya no puedes dejar de hacer. Claro. Yo creo que la meditación es una. 2, aprender a dormirte con un programa todos los días. O sea, creo que todos los días tenemos algo que cambiar. O sea, por más consciente, por más cursos que he tomado, por más lecciones que he hecho, todos los días hay algo que cambiar. Pero imagínate qué padre que tú decidas cuál es el programa que quieres incluir en tu mente todos los días. Entonces, en vez de estar viendo la tele, yo no digo, no tiene nada de malo ver la tele, pero dormirte con la televisión encendida y que normalmente son cosas, problemas, angustias, noticias, sí, ¿no? La película de Matazón. La película de Matazón. Y no digo que, pero imagínate lo que está hoy, sé lo que está atravesando mi mente. Entonces, dormirme con esos programas me cuesta mucho trabajo. Y yo creo que otro de los fundamentales es escuchar algo, un podcast, algo inspirador. O sea, de verdad mis redes sociales están llenas de eso. O sea, tú hoy ves mis redes sociales y el algoritmo lo he hecho de una manera en que las noticias no existen. O sea, trato de no ver absolutamente nada negativo. Cuando algo sucede me entero, porque siempre te enteras, ¿no? Sí. Pero de verdad no estoy metida en ese rollo. Cuido muchísimo lo que entra a mi mente, mucho. Comentabas de dormirte con programas. ¿Qué programas son los que recomiendas o qué te ha servido mucho a ti? Yo creo, para mí lo más importante es que tú sepas qué quieres y qué programa escoger. Sí soy muy cuidadosa en escuchar el programa conscientemente antes de ponerlo para dormir, porque creo que es una responsabilidad ver qué estás metiendo en tu mente, ¿no? Claro. Y más si sabes que es tan importante.
si tú ya lo escuchaste antes y quieres hacer el de cualquier persona, porque ya hoy hay muchos programas, de hecho nosotros estamos desarrollando una aplicación, mi hijo está desarrollando una aplicación que se llama Fit Mental, donde vamos a incluir todo este tipo de programas para diferentes cosas. Quieres sentirte mejor, quieres tener mejor autoestima, quieres bajar de peso, quieres dejar de fumar, quieres tener hábitos saludables, etcétera. Yeah. Pero lo importante, y sí muy importante, es que tú los escuches antes de poner cualquier cosa. Ahora, también puedes hacerlos tú. Sí. Y si los haces tú, son con tus palabras. No hay nada más poderoso que tú. Sí. Entonces, creo que también hoy tenemos a la mano el teléfono, lo puedes grabar como quieras. Digo, habrá personas que lo editen, le pongan música y sea muy lindo, pero hay personas que a lo mejor agarran el celular y ponen sus afirmaciones en positivo y en presente y las escuchan cuando se van a dormir. Eso es todo. Ya. ¿Qué libros son los que no pueden faltar? O sea, que sí o sí las personas deben de escuchar o que te han ayudado bastante a ti. Yo creo que uno de los libros que más me transformó fue el de Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Es un libro que a mí, en lo personal, me dio muchísima luz. O sea, dependiendo de lo que quieras, ¿no? Pero el libro de Bruce Lipton de la biología de las creencias me parece maravilloso. Todos los libros que ha escrito Joe Dispenza acerca del placebo eres tú y de todo lo que está sucediendo hoy en día con la física cuántica y todo el proceso mental. Digo, hay muchísimos, pero si yo te tuviera que escoger una serie de libros, para mí el libro de Conversaciones con Dios me cambió la vida. Y no tiene nada que ver con nada religioso, pero sí fue una conversación que para mí dije, wow, me dio muchísimo sentido. Yeah. Cris, para ir concluyendo, ¿qué es ese consejo que te dieron que te cambió la vida por completo? Yo creo que dos. El primero es que hay muchos caminos para llegar a Roma. Es decir, tú sabes lo que tú necesitas y aprender a confiar en ti. De hecho, una de mis frases favoritas que siempre digo es: nadie sabe más de ti que tú de ti. Y lo digo de corazón. Creo que aprender a valorar nuestra propia sabiduría interna es de las cosas más importantes que hay que hacer como seres humanos. Y el camino que escojas seguramente es el camino correcto si te sabes escuchar. Es el camino correcto. Yeah. Y pues la segunda es darte valor. O sea, que verdaderamente entiendas que si tú vales, y tú vales mucho, pero los demás también. Y en la medida en la que te das cuenta que tú vales más, le das más valor al otro. Y cuando tú le das más valor al otro, puedes vivir una vida sin juicio, o cuando menos tratar de vivir una vida sin juicio, ser más plena y ser mucho más feliz. Pues Cris, toda una mente extraordinaria. Muchísimas gracias por venir aquí a Mentes Extraordinarias. Muchas gracias a ti. Saludos a todos, nos vemos.